Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien. Hoy tengo una ponencia muy especial desde México, la doctora María Isabel Bonfil Rodríguez. Ella es enfermera de jefe de servicios de oncología en el ISSSTE de México. El tema de ella va a ser la resiliencia y el manejo de emociones en el proceso de quimioterapia. Así que bienvenidos para este tema tan importante hoy, 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. Bien, pueda. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Y bien, efectivamente a mí me toca compartirles a ustedes esta parte de cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos manejar esta parte emocional en el proceso de quimioterapia que muchas veces se nos olvida como profesionales de la salud, ¿no? O muchas veces no sabemos qué hacer ante esta situación o cómo poder orientar a nuestros pacientes, sobre todo al paciente que es sometido a este tipo de tratamiento, cómo ayudarle a que lleve este proceso, a que acepte la enfermedad y sobre todo que sepa qué hacer ante pues todos los efectos secundarios que puede presentar y cómo los puede atacar, ¿no? En esta parte, sobre todo emocional, sobre todo psicológica, en esta contención que debería de saber manejar y que nosotros tendríamos que mostrarle cómo tendría que ser. Y bueno, como una concepto, uno de los conceptos de los expertos dice que esta resiliencia es esta capacidad universal, esta capacidad donde podemos recuperarnos o que el ser humano puede recuperarse ante situaciones adversas, ante obstáculos presentes de su vida diaria, ¿no? O de algún evento, alguna circunstancia que en ese momento pues se presenta o que en ese momento no esperaba como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo actúo? ¿Qué necesito hacer o qué es lo que puedo obtener de aprendizaje en esta cuestión cuando se me presenta alguna situación, ¿no? Entonces, para hablar del tema de resiliencia oncológica, pues es esta capacidad que presentan estos pacientes, estos seres humanos, para que se puedan mantener y restablecer en el funcionamiento, sobre todo físico, psicológico, emocional, ante la adversidad y sobre todo para aquellos pacientes que pues reciben un tratamiento oncológico en donde pues antes de recibir un tratamiento pues son sometidos a cirugías, a mastectomías, a esta cuestión de cuando están recibiendo ya este tratamiento oncológico, este procedimiento, pues tienden a perder el cabello, las pestañas, las cejas. Entonces, el impacto social que me genera que alguien me vea así, pues es algo tan complicado y entonces necesitan saber cómo, pues, tener esta parte de reconciliarse con la enfermedad, ¿no? Así lo manejan ciertos expertos, ¿no? Que se puedan reconciliar con esa enfermedad, que pues lejos de enojarse, obviamente pues hay que, llevar este proceso de duelo, sí, pero ver también de qué manera voy a comprender, voy a actuar o cómo voy a reconciliarme con esta enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando estoy perdiendo esta parte y que en esta cuestión social, pues soy señalada, señalado porque ya no tengo cabello, porque ya no tengo cejas, porque ya no tengo pestañas, ¿no? O porque me falta alguna parte de mi cuerpo que socialmente pues es algo atractivo, ¿no? Entonces eso también pues nos lleva a saber cómo podemos evitar ese dolor, cómo adaptarnos a nuestra nueva realidad y qué hacer, qué podemos hacer para que esta resiliencia pueda ayudarle a nuestros pacientes, ¿no? En cuestión a cuando están recibiendo la quimioterapia. Y primeramente, pues hay que reconocer y ver
qué es lo que siento cuando en el momento que me dicen que necesito este tipo de tratamiento, ¿no? Es normal vivir este proceso de duelo, este enojo, esta tristeza, este miedo, estas ganas de llorar, estas ganas de buscar quién tiene la culpa, ¿no? Y no darme cuenta que tal vez pude haber evitado esta situación, pero en ese momento ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, utilizar y saber cómo manejar esta inteligencia emocional desde, no desde el enojo, sino de esta parte del sentimiento que le permita regular todas estas emociones para que en un momento dado no se sienta abrumado con tanto bombardeo, tantas preguntas y sobre todo de lo que pudiera suceder en el entorno familiar, ¿no? Y más si existen hijos, más si existe a lo mejor esta parte de que pues el hombre hemos tenido desde mi experiencia pacientes, mujeres que han sido abandonadas, ¿no? Por sus esposos, porque el impacto es tan fuerte, no hay esta resiliencia, no hay esta aceptación por parte de la pareja y entonces se van. Huyen porque no manejan esta inteligencia emocional. No hay quien les ayude a aceptar que pues a partir de la fecha en que va a recibir esta quimioterapia, sobre todo las pacientes que sufren una mastectomía bilateral, pues es el impacto aún mayor, ¿no? Entonces no pueden asimilar tanto la pareja como la misma paciente que le está faltando algo que para la sociedad es importante, ¿no? La importancia de poder hacer esta psicoeducación para reducir toda esta incertidumbre, todo lo que puede suceder. Entonces, como profesionales de la salud en este aspecto o en esta rama, tenemos que conocer y tenemos que orientar a este paciente en el acompañamiento en todo momento con todo el equipo multidisciplinario para que podamos ayudarle a ver toda esta cuestión de cómo puede manejar esta parte emocional, ¿no? Y también, pues, en esta cuestión de capacidad de poder restablecer, se me ¿y qué herramientas? Tenemos ciertas herramientas para la resiliencia, ¿no? Hay muchas técnicas, muchos expertos, muchos autores dicen que hay diferentes técnicas para poder adaptarnos a esta resiliencia, ¿no? Desde las técnicas de relajación, desde las actividades diarias, desde la expresión, ¿no? Permitirle que pueda expresarse, permitirle que escuchar, ¿no? Esta escucha empática que también de repente olvidamos como profesionales de la salud, ¿no? En la parte de la meditación, enseñarles a respirar, en esta parte de que en algún momento dado pues tengan esta imaginación, que puedan reconstruirse a lo mejor en ese momento mentalmente para ver y aceptar lo que están recibiendo, ¿no? En el ejercicio autorizado de acuerdo a que pueda hacer algún tipo de ejercicio dependiendo qué tratamiento está recibiendo, qué tipo de cáncer tiene, ¿no? Escribir tal vez a muchas personas nos ayuda mucho escribir, ¿no? Hablar de lo que sentimos, hablar del enojo, de la tristeza, llorar todo lo que tengamos que llorar para poder entender a este paciente, ¿no? Entonces también necesitamos buscar, aparte de todas las herramientas que tenemos, buscar el apoyo social, ¿no? Pedir y aceptar qué puedo hacer en la vida diaria, porque de repente cáncer lo relacionamos con muerte y no siempre es así, ¿no? Cuando se detecta a tiempo, pues podemos encontrar todas las alternativas para poder aceptar y asimilar lo que requiero o lo que necesito expresar, ¿no? Hablar con amigos, con familiares, grupos de apoyo, el apoyo psicosocial. Entonces hay muchas cosas que puedo hacer para ayudarle a este paciente, ¿no? Hay estrategias de afrontamiento en donde debo de informarme si me siento mal, el control que debo de llevar posterior a una quimioterapia, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, pues pacientes reciben este tratamiento y es de manera transitoria. Son pocos, dependiendo el tipo de cáncer, que necesitan internarse, pero también hay
cómo afrontamos esta cuestión, porque muchas veces tienen que estar internados una semana, se van a su casa, regresan la siguiente. Entonces, tenemos que también saber manejar el impacto que tiene esta parte, ¿no? Y cómo lo vamos a trabajar. Planificar actividades que le permitan recuperar la energía, ¿no? Porque muchos citotóxicos lo que hacen en el organismo del paciente, pues es que los debilita, les da mucho sueño, no les da hambre o les da mucha hambre, o si comen, muchas veces los alimentos les saben a azufre dependiendo el tipo de medicamento que se le vaya a administrar. La terapia centrada en soluciones de conflictos, sobre todo en la familia, ¿no? Hay que buscar mucho ese apoyo familiar, hay que ver quién es el cuidador primario de este paciente o de esta paciente para también orientarle y ayudarle a afrontar la enfermedad, ¿no? Porque muchas veces también olvidamos ese cuidador primario y lo dejamos al final o simplemente no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa si yo no manejo adecuadamente la resiliencia? Entonces, puedo entrar en una etapa de estrés y la enfermedad. ¿Y qué me causa? Pues aparecen síntomas físicos. ¿Por qué? Porque empieza una amenaza externa a la hora de que me dicen que tengo que recibir un tratamiento. Surge esa adrenalina porque hay un miedo a lo desconocido, un miedo a que desgraciadamente en muchas ocasiones pues quimioterapia también lo relacionan con que no te va a servir, que te va a hacer daño, que lo único que te va a causar es que se te caiga el cabello, pero no todos los medicamentos tienen ese efecto secundario, ¿no? Porque va a depender qué medicamento están utilizando en este proceso de quimioterapia, ¿no? Entonces también se empieza a activar la hormona del cortisol, esta hormona del estrés, entonces entra al torrente sanguíneo, entra esta angustia, el aumento de la glucosa en sangre, la presión sanguínea se eleva o se disminuye y entonces empiezan a aparecer esos síntomas físicos que me indican qué debo de hacer, ¿no? Es un foco rojo, es una alerta para que yo practique mi resiliencia y entonces sepa cómo actuar ante esta situación en donde me voy a ver afectada en muchas cosas dependiendo el tipo de tratamiento que voy a recibir. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos que estar ahí presentes, tenemos que ayudarle, tenemos que educar a ese paciente que le permita, en donde le permita realmente pues hacer y aceptar todo, todo esto que viene, ¿no? Permitirle también desde la parte emocional que nos diga qué siente y saber también nosotros de qué manera podemos ayudarle, ¿no? Entonces, eso es algo también muy importante que deberíamos de hacer, ¿no? Debemos de evaluar qué la situación estresante, hasta dónde lo puede llevar o la puede llevar para que nosotros podamos ver cómo reacciona ante estas situaciones y también qué hacer, cómo lo afronta, ¿no? Cómo practica esa resiliencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, el estrés y la enfermedad aunado a que recibe un tratamiento, pues va a debilitar muchas situaciones, ¿no? Entonces debilita el sistema inmunológico, incrementa los niveles de glucosa, se almacena mucho más grasa y entonces ahí también entramos como profesionales de la salud la importancia de que debe de llevar una adecuada alimentación para evitar que suba de peso, porque algunos tumores les gusta alimentarse de esa grasita, ¿no? Entonces hay que ayudarle a disminuir esta cuestión. También suelen tener problemas de descanso, cefalea, pero repito, va a depender de qué tipo de tratamiento estén recibiendo, ¿no? La pérdida de su cabello, los cambios de humor y los cambios de humor muchas veces no los comprendemos porque no sabemos, ni siquiera el mismo paciente entiende o no sabe cómo afrontar esta enfermedad y aparte no sabe cómo afrontar el tratamiento. Y si le decimos que es un tratamiento que necesita de 6 a 12 ciclos cada 21 días o cada semana, imagínense, ¿no? El impacto y qué voy a hacer y si tienen niños pequeños, con qué los voy a dejar. Todas estas preocupaciones nos toca enseñarles a afrontarlas de manera adecuada, ¿no? La falta de energía y que de repente muchos medicamentos les causan ansiedad, les causan insomnio, les causa algún otro tipo de alteración emocional en donde nosotros tendríamos que ayudarles a cómo actuar, ¿no? Entonces, todos nosotros creemos
un significado en esta cuestión de resiliencia de los acontecimientos de nuestras vidas, ¿no? Escogemos de qué manera vamos a reaccionar ante la situación que estamos viviendo y la intensidad de nuestra reacción va a depender de la percepción que tengamos y de lo que nosotros le enseñemos al paciente, ¿no? Sobre todo a este tipo de paciente que es tan vulnerable, tan la parte emocional. Y recordemos también que pues estudios han demostrado que el motivo o la causa de algún cáncer está relacionada en la mayoría de los casos con la parte emocional. Entonces, a veces toda esta carga que guardamos, sobre todo cuando no sabemos cómo expresar o creemos desde nuestra percepción, desde nuestro mapa mental, que alguien no nos va a comprender, pues todo lo vamos acumulando, acumulando hasta que pum, el cuerpo dice, basta, ya no puedo cargar más piedritas, este costalito, entre el costalito, otro y otro, se acumularon y pum, necesito explotar. Entonces, todo eso también nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos que ser resilientes, tenemos que entender y aparte de comprender, también necesitamos afrontar cómo vamos a ver y ayudarle y ayudarnos también nosotros de alguna manera en estas cuestiones, ¿no? Y hay muchas claves para el manejo emocional, para ser más resilientes, para ser más comprensivos y poder saber cómo actuar ante estas adversidades, ante estas situaciones que nos están muchas veces nos rebasan, porque no sabemos cómo actuar, porque no sabemos cómo reconciliarnos con esta enfermedad, no sabemos cómo reconciliarnos con todo lo que viene posterior a iniciar un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Y bueno, hay que expresar las emociones. Todo ser humano deberíamos de expresar lo que sentimos, ya sea con un amigo, con un terapeuta, con un profesional, con un familiar, y cómo saber procesar los sentimientos. Hay que empezar desde la escucha activa, ¿no? Saber escuchar, porque no es lo mismo que me quede así y diga, me quedé así y resulta que estoy pensando en otras cosas, estoy pensando a ver qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer al rato, etcétera, y no estoy escuchando realmente. Entonces, ponernos en esta escucha y que realmente pongamos atención y de lo que está expresando este paciente y el proceso de estos sentimientos, ¿no? Junto con el equipo multidisciplinario. Si yo no me siento con las habilidades de poder ayudar, busco al experto o la experta que realmente pueda escuchar a este paciente, ¿no? Y que este paciente pueda sentirse que lo están escuchando y pueda procesar cada uno de sus sentimientos y entender por qué y para qué necesita aprender de su enfermedad, ¿no? Eso es algo que muchas veces no sabemos qué hacer. Y bueno, buscamos y busquemos técnicas de relajación que le ayuden a una adecuada respiración, a escribir tal vez un diario. Les digo, a muchas personas nos funciona escribir lo que sentimos y no sabemos cómo expresarlo, ¿no? Entonces también es esa parte y todo esto ayuda a disminuir el estrés. Tal vez pueda yo escribir cómo me siento al saber que tengo este tipo de enfermedad y cómo saber qué necesito o cómo me siento en mi primera quimioterapia, ¿no? Porque a lo mejor algunos pacientes en la primera quimioterapia están como si nada. Ya después de la segunda, tercera, es cuando ya se vienen abajo y entonces ya empiezan a sentir esa ansiedad, ese insomnio, diaforesis, este aumento de glucosa o estas ganas de comer a cada rato y que no deben de subir de peso. Entonces, son todos esos factores, por lo tanto, hay que enseñarles para que sea mucho mejor y la resiliencia que puedan tener ante esta situación. Entonces, hay que buscar, hay muchas técnicas de relajación que le van a ayudar y que le van a permitir
ser más resiliente ante esta situación. El apoyo social, buscar todas estas redes de apoyo que puedan ayudarnos a este paciente, sobre todo aquellas pacientes que quizás no tengan la posibilidad de conseguir una peluca, un turbante, una gorra, no sé, algo. ¿Por qué? Porque no se sienten a gusto. Aparte, una vez que presentan esta alopecia, pues tienen mucho frío, ¿no? Algunos medicamentos les causan este frío, a otros les causa mucho calor, va a depender de qué tipo de tratamiento estén recibiendo, va a depender qué tipo de cáncer tengan, entonces hay que utilizar que se cubran su cabeza, entonces hay que buscar todos estos apoyos emocionales, estas redes de apoyo, estos grupos de ayuda mutua, cómo unirse, ¿no? Por ejemplo, acá en México, en las unidades de lo que es el ISSSTE, desde la parte institucional, yo les puedo decir que en el primer nivel de atención nosotros tenemos grupos de ayuda mutua que les llamamos los famosos GAM, y todos ellos pues están compuestos por un profesional de enfermería, por trabajadores sociales, por psicólogos, nutriólogos, etcétera. Dependerá de cómo quiera conformar cada unidad en el primer nivel de atención su grupo de ayuda mutua, y hacen todas estas cuestiones y ayudan de alguna manera a que este paciente sea más resiliente con su enfermedad, ¿no? Entonces, cada grupo de ayuda mutua tiene un objetivo, una finalidad, y entonces les van ayudando a que puedan cargar lo menos posible todas estas emociones dentro de su enfermedad. Entonces es una oportunidad, un área de oportunidad que tenemos nosotros en el instituto, que podemos transferir al paciente para que busque estos apoyos. Hablar desde la inteligencia emocional, reconocer y regular sus emociones, permitirle el enojo sin ir más allá, ¿no? Enseñarle a regular, a afrontar mejor este problema que ya tiene y reconciliarse con todas estas partes, y también ayudarle al manejo del duelo en esta cuestión de poder aceptar que tiene una enfermedad y que es una enfermedad que tal vez podamos controlar si la detectamos a tiempo, o que podamos ofertarle algo, un tratamiento que le permita una mejor calidad de vida. Eso sí es algo muy importante que tenemos que evaluar junto con el oncólogo, junto con el equipo multidisciplinario, para ver qué le estamos ofertando a nuestro paciente, qué le podemos ofertar, y respetar si acepta o no acepta, ¿no? Entonces, porque también a veces creo que nos aferramos más nosotros como profesionales de la salud que el mismo paciente. Y muchas veces a la quinta, cuarta sesión de quimioterapia, pues el paciente está cansado y de plano pues no ve progreso, no ve que la enfermedad se controle, que pueda hacer otra actividad, entonces terminan renunciando al tratamiento. Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Podemos explicarle que a lo mejor hay otras alternativas para que pueda ser más efectivo. Sin embargo, será el único que pueda decidir ante esta situación. Entonces, no podemos tampoco obligarlo, no podemos aferrarnos tampoco nosotros, y tampoco podemos permitir que decida el familiar, porque esa es otra cuestión, ¿no? El familiar decide y dice, hemos tenido casos aquí en México en donde llega el hermano, la mamá, el papá, la pareja, y dice, no, yo quiero que le hagan todas las quimioterapias que sean necesarias, y no, o sea, aquí el que decide es el paciente, la paciente, si recibe o no, si continúa o no con todo lo que es sus tratamientos, ¿no? Cómo lo asimila, cómo lo enfrenta y qué necesita, ¿no? Entonces va a depender de él que lo reciba, ¿no? Y obviamente, pues mantener el funcionamiento físico, psicológico, emocional ante la adversidad, ante lo que vaya a venir después de la primera quimioterapia o de la primera cirugía, la segunda, la tercera, cuando quitan el tumor para permitirle que se encapsule, etcétera, etcétera. El tipo de tratamiento, hay que buscar toda esta parte de poder mantener de la mejor manera posible el funcionamiento
de cada uno de estos aspectos, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, necesitamos ayudarles a buscar esta atención, este apoyo personalizado de profesionales calificados para manejar la ansiedad y la depresión, porque muchos pacientes se deprimen y les da ansiedad, no solamente por el impacto, sino que muchos medicamentos es un efecto secundario, este tipo de ansiedad, algún tipo de ansiedad, algún tipo de depresión, que incluso los puede llevar a un suicidio. Entonces ahí hay que estar muy al pendiente, hay que saber detectar en qué momento buscarle esa atención, ¿no? O sugerirle, porque también es otra cuestión, el paciente va a decidir si acude o no. ¿Sí? Dependiendo de la cultura, lamentablemente, como mexicanos, pues no tenemos esa cultura de buscar la ayuda, la atención psicológica, porque creemos que solamente es para las personas que están mal de su cabecita. Y no, todos necesitamos en algún momento expresar lo que sentimos y buscar esa atención psicológica independientemente de que si se tenga o no algún tipo de padecimiento, ¿no? La información, hay que darles una información oportuna de cómo hacer este afrontamiento, de cómo manejar estas emociones y el tratamiento que puede aumentar o no la sensación o el control que tiene cada uno de los pacientes. Esto es algo muy, muy importante para cada uno de las personas que reciben un tratamiento oncológico, un tratamiento de quimioterapia. Esto es muy importante, ayudarles a entender por qué sí un tipo de tratamiento, una línea de tratamiento, por qué este determinado número de sesiones, qué es lo que va a sentir, cuáles van a ser los efectos secundarios y cómo los puede afrontar. Eso sí es algo muy importante que debemos enseñarles. Hay que enseñarles y buscar la manera de que mantengan ciertas actividades diarias y descansar lo suficiente para que puedan también recibir este tratamiento. Dependiendo de cómo se siente el paciente, dependiendo de la indicación que le dé el oncólogo médico o el oncólogo quirúrgico, podrá hacer ciertas actividades diarias, porque, por ejemplo, hay medicamentos en los que sus efectos secundarios es que pueda obtener o que puedan tener quemaduras incluso del sol, por lo tanto no se pueden exponer al sol, al menos durante los primeros 10 días después del tratamiento, para evitar quemaduras, ¿no? Entonces, si salen, tienen que salir pues con su cubrebocas, tienen que salir con su sombrilla para que se cubran del sol y no puedan tener estos efectos secundarios de alguna quemadura porque está contraindicado, ¿no? Entonces, todo eso dependerá también qué tipo de tratamiento están recibiendo para ver qué actividades diarias podemos sugerirles para que puedan afrontar todo esto, ¿no? Igual que los ejercicios, ya sea de moderado, ligero, más, aumentando el grado de dificultad, pero dependerá si eso les ayuda a mejorar el apetito o reduce la fatiga, ¿no? Entonces, también va a depender de la edad, va a depender de las características de nuestro paciente, si es necesario que haga ejercicio y si este ejercicio le va a ayudar a poder aceptar pues todo lo que le está pasando y que de alguna manera pues pueda ayudarle a distraerse, a olvidar un poquito la parte de esta cuestión, ¿no? Entonces también la aceptación, entender desde el enojo, la tensión, la tristeza, que pueden ser parte de este proceso en todo momento. Entonces, sí, eso sí es muy importante que podamos ayudarle en todo momento. Y debemos también ver desde dónde podemos mejorar el bienestar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué me da esta nueva perspectiva? Buscar esta nueva perspectiva de cuando me proporcionan un diagnóstico, qué se altera, cómo lo asimilo, cómo lo recibo y cómo el cuerpo empieza a responder de manera mental desde muchas cosas para que nosotros podamos ayudarle a mejorar este bienestar, ¿no? Y esto pues es a través de que le enseñemos cómo sea más resiliente
en la aceptación de este tipo de enfermedad en todo momento, ¿no? Existe una brújula para que nosotros podamos detectar y comprender y enseñarle que primero tiene que comprender su enfermedad, que sea buscar esta estabilidad de su cuerpo, despertar su mente de alguna manera con ciertas herramientas que pudiéramos proporcionarle, romper este caparazón y permitirle que realmente se exprese y que le enseñemos de alguna manera a bailar con su dolor, ¿no? O con su enfermedad, conocer el propósito que tiene de todo esto, dirigir este tratamiento para que se pueda reconciliar con su enfermedad. Entonces, esta brújula me va a ayudar desde ese punto para que yo llegue a decir que el paciente se ha reconciliado con su enfermedad y acepta todo lo que tenga que venir posterior a una primera sesión de quimioterapia. Entonces, aprender a convivir, aprender a manejar el miedo, tomar una conciencia y permitirse sentir, pedir la ayuda y establecer límites hasta dónde quiere llegar, hasta qué tratamiento quiere llegar y si realmente quiere continuar y hay que respetar todo eso. Entonces, como profesionales de la salud hay que ser empáticos, reconocer y no hay que mostrarle lástima. Es algo que sí debemos de tener en cuenta, decirle puras cosas positivas y no decirle, tú puedes, échale ganas, y de dónde agarro las ganas para echarle si estoy recibiendo un diagnóstico que relaciono de inmediato con muerte. Entonces sí es importante que reconozcamos, que liberen, que permitan sentirse de manera abierta, no alterar sus espacios, compartir las muestras de vida y también planificar la ayuda constante para la tranquilidad del paciente y de sus familiares o del cuidador primario, ¿no? Conocer el propósito, cuál es la mejor cualidad que siento al día de hoy, qué me gustaría hacer para sentirme bien, en qué mundo ideal me gustaría vivir si no tuviera o aún con esta enfermedad y el propósito de vida que puedo expresar. Esa es una tarea, es una actividad que podemos hacer con los pacientes para que puedan ser más resilientes con su enfermedad ante toda esta parte de recibir una quimioterapia, ¿no? Y aportar, ¿qué puedo aportar al mundo? ¿Qué aprendo de mi enfermedad? De reconciliarme con esta enfermedad cuando estoy recibiendo un tratamiento oncológico. Y estabilizar todo esto me va a ayudar a estabilizar mi cuerpo, empezar a cambiar, a desintoxicar el cuerpo, el entorno y disponer de todos los medios que pueda yo tener para que puedan ayudarme, para dejarme ayudar, ¿no? Entonces, esto también es algo importante, permitirme que me ayuden como paciente, como familia y que nosotros también lo hagamos de una manera más empática, sin temor de que, ay, pobrecito, y que le cause, y que nos cause lástima. No, eso sí, y ayudarle a despejar su mente a través de ser más consciente de la atención, de cómo estoy enfocando para que pueda ser más resiliente, aprender a conocer, e identificar los mecanismos de defensa, de evitar de que estoy ahí como que pensando, no pensando, rumiando, ser autocríticos, pero no tan autocríticos y la conducta impulsiva de las emociones, no desde el enojo ni desde la parte visceral, ¿no? Sino desde la parte de la inteligencia emocional para saber manejar toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pues son todos, hay muchas maneras de poderle ayudar a ser más resiliente al recibir una terapia, una quimioterapia, para que todo esto pues le sea más útil en el día a día y sea más llevadero y obviamente pueda reconciliarse con su enfermedad y no solamente una enfermedad como esta, sino cualquier otro tipo de enfermedad. Bueno, doctora Elizabeth, muchas gracias por esta información espectacular, súper. Muchas Muchas gracias. gracias. Te lo No, agradezco de todo corazón porque es difícil encontrar profesionales, ujú, digamos más en la parte de enfermería o médica para estos temas. ujú, Eh, justo. entonces te lo agradezco de todo corazón para que este conocimiento
llegue a muchas personas. Ojalá que esas personas que estén escuchando y vean este audio lo puedan compartir con personas que tengan, que sean pacientes oncológicos y les Ujú. ayude mucho a conocerse a sí mismos y aprender qué es lo que deben hacer. Eh, un fuerte abrazo de Colombia hasta México. Te Gracias. agradezco Muchas mucho gracias. tu tiempo, tu conocimiento y tu servicio. Dios te bendiga y muchas gracias. Igualmente, no al contrario, muchas gracias. Hasta pronto. A ti.